Hasta que no hagas consciente lo que tienes en tu inconsciente, ese inconsciente va a dominar tu vida. Y tú lo llamarás destino. Seguramente esta frase os suene a muchos de vosotros, especialmente si os gusta la psicología, y fue dicha por el padre de la psicología moderna, Carl Jung, durante el siglo pasado. Y es que esta frase alude a una pregunta que muchas veces pasamos desapercibida, especialmente todos aquellos que intentamos analizarnos a nosotros mismos y crecer como personas, que es ¿por qué no hacemos siempre lo mejor para nosotros? La teoría es bien sencilla. Tenemos muchísimas fuentes de conocimiento, ya no solo en libros, sino también en Internet, que nos dicen qué acciones podemos tomar para mejorar como personas. Pero luego en la práctica solemos fallar y a veces estrepitosamente. Y cuando miramos al pasado y analizamos lo que hemos hecho, nos preguntamos, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice mal? ¿Fue culpa mía? ¿Fue culpa de los demás? Y es que con esta frase, Jung aludía a unas fuerzas oscuras que todos tenemos en nuestro interior, que nos guían hacia acciones, hacia decisiones y hacia pensamientos que no siempre son los mejores para nosotros. Un lado oscuro que se mantiene en la penumbra y que nos controla como si fuera un titiritero y nosotros fuéramos su marioneta y tuviéramos unos hilos colgando de nuestras extremidades. A esta parte oscura del ser humano es la que Jung denominó como sombra, lado oscuro, oscuridad. Seguramente estos términos os suenen bastante, pero hay algo que a mí me resulta muy interesante porque esta sombra, este lado oscuro, produce cierto morbillo, ¿no? Es una palabra que nos atrae. Decimos, la sombra, el lado oscuro, ¿no? Esa parte de mí que no termino de comprender. Ahora bien, una cosa es esa sombra, ¿no? Echar un vistazo rápido, ver y satisfacer ese morbillo que todos tenemos, ¿no? Se supone que tenemos miedo a lo desconocido, pero en el fondo estamos deseosos de echar un vistazo. ¿Qué son esas fuerzas oscuras? ¿Por qué hago estas cosas y otras no? Ahora bien, una cosa es echar un vistazo rápido para satisfacer ese ansia y otra cosa es quedarse mirando fijamente a ese lado oscuro. Algo que nos aterra. Porque como dijo Nietzsche también en su día, cuando miramos al abismo y nos quedamos mirándolo fijamente, ese abismo también mira dentro de nosotros. Y en ese momento se produce un cambio irreversible. Cuando entiendes esas fuerzas que tienes dentro de ti, que te guían por esos caminos inhóspitos e inexplorados, algo nuevo se ilumina, se revela. Y eso es precisamente lo que vamos a estar analizando hoy. Así que, para comprender mejor esta sombra, este lado oscuro que rige muchas de nuestras decisiones, vamos a empezar hablando por uno de mis filósofos favoritos. Si me habéis visto en algún podcast ya sabréis quién es este filósofo, que se llama Byung-Chul Han. Es un filósofo surcoreano que ahora mismo es profesor de filosofía en la Universidad de Friburgo, Alemania. Está vivo, es de los pocos que está vivo a día de hoy, que solemos comentar en el contenido de desarrollo y filosofía y demás. Y a lo largo de sus obras, él expone dos términos que utiliza constantemente, especialmente en su obra, en mi opinión, magnánima, que es La expulsión de lo distinto, cuya portada tenéis ahora mismo en la pantalla. Y estos términos son los de positividad y negatividad. Pero Han lo que hace es arrancar todo concepto moral de estos términos. Es decir, lo positivo no tiene nada que ver con algo bueno, ni lo negativo tiene que ver con algo malo, sino que alude a la forma en la que nosotros interiorizamos todo lo que hay ahí fuera. Lo positivo sería todo aquello que es fácil, que es rápido, que es estimulante, que es superficial, pero que no tiene el poder de transformarnos. Y lo negativo sería todo aquello que es costoso, que es lento, que es profundo, que es incómodo, pero que sí tiene el poder de transformarnos. Y según Han, en los tiempos actuales, y seguramente muchos de vosotros ya intuyáis esto, nos estamos aferrando a un positivismo extremo. Cada vez podemos
interiorizar menos esa negatividad, ese lado oscuro, profundo y negativo, y cada vez buscamos constantemente esa superficialidad en todo tipo de ámbitos de nuestra vida. Por poner algunos ejemplos, el sexo deja de tener la profundidad que tenía antaño, hasta hace no mucho, y lo estamos convirtiendo en una suerte de bien de consumo, como si fueran unas patatas fritas, especialmente a través del contenido pornográfico. Las relaciones las sustituimos por conexiones. Cada vez nos relacionamos de una forma menos profunda, con un número de personas reducido, y buscamos un montón de contactos dispersos que nos resulten útiles, pero con los que no estamos ahí para lo bueno y para lo malo. En el arte también lo podemos ver. Las grandes obras realistas de pintores como Goya o Miguel Ángel son sustituidas ahora por un plátano pegado a una pared, una línea negra sobre un lienzo blanco o un osito liso y monocromático. En la música ocurre exactamente lo mismo. Antaño teníamos grandes sinfonías y hasta hace no mucho también había mucha complejidad en el ámbito de la música, pero a día de hoy la música que más pega es la que tiene ritmos muy sencillos y un vocabulario digno de un niño de 5 años, solo que un poco más morbosa, ¿no? Y lo mismo ocurre en el aprendizaje, y todos los que estamos aquí seguramente lo sepamos. Cada vez buscamos los cursos y los aprendizajes más rápidos. Queremos resultados ahora. No quiero tirarme años estudiando algo. Si puedo obtener eso mismo en cuestión de semanas o de meses, muchísimo mejor. Pero me temo que todo eso no tiene el poder de transformarnos, no cala en nuestro interior. Y según Han, a través de este avance tecnológico que estamos viviendo ahora, nos estamos volviendo incapaces de tolerar ese lado negativo. Ahora, muchos de vosotros pensaréis, ¿pero esto es bueno? ¿Es malo? ¿Qué ocurre? Vale, no puedo tolerar ese lado negativo, pero ¿esto va a influir en mi vida? Pues bien, según Han, el auge de las enfermedades mentales, como la ansiedad o la depresión, tiene muchísimo que ver con esta intolerancia a esa negatividad. ¿Por qué? Porque nos aferramos a lo fácil, nos aferramos a lo sencillo, a lo rápido, a lo estimulante. Y cuando esa negatividad entra en escena, porque siempre entra, en cualquier momento de nuestra vida puede entrar, en forma de una tragedia, de un accidente, de una ruptura, de una situación laboral complicada, nos abrumamos. No nos hemos acostumbrado a exponernos a esa negatividad. Por eso mismo, hoy vamos a aprender un poquito, durante el tiempo que vais a estar aquí, cómo poder reconocer ese lado negativo, cómo aceptar ese lado negativo y cómo canalizar ese lado negativo. Así que, damas y caballeros, al igual que Dante recorrió los anillos del infierno para encontrar a su amada Beatriz, de la mano del poeta Virgilio, aquí les tenéis a los dos, a Dante con el gorrito rojo que le caracterizaba y a Virgilio enseñándole los demonios y las pobres personas que han acabado en el infierno. Hoy nosotros vamos a recorrer las 8 facetas oscuras del ser humano. Vosotros os vais a convertir durante los minutos que quedan en Dante y yo me voy a convertir en vuestro Virgilio particular. Para entender mejor cómo funciona esta negatividad y cómo nos afecta, debemos comprender las diferencias entre negativo y perjudicial. Tenemos un conocimiento heredado, que no se sabe muy bien de dónde ha salido, que interpreta lo negativo como si fuera algo perjudicial. Y son 2 términos completamente distintos. Como hemos comentado, lo negativo se refiere a todo aquello que es costoso, que es profundo, que es oscuro, que es incómodo, que nos hace sufrir, que genera fricción interna, no nos gusta cuando atravesamos estos momentos, pero que, como hemos visto, puede ser muy beneficioso para nuestro desarrollo. En cambio, lo perjudicial se refiere a todo aquello que es dañino, que es tóxico, que degrada nuestra experiencia de vida y que menoscaba de alguna forma nuestras habilidades. Lo perjudicial es destructivo, esta es la palabra clave, mientras que lo negativo puede ser increíblemente constructivo. Y diréis, bueno, David, pues ponme algunos ejemplos, ¿no? Vamos a verlo en la práctica. Bien, para todos aquellos que estéis en relaciones de pareja, hayáis estado en relaciones de pareja o queráis tener una relación de pareja sana en el futuro, vais a tener que tener conversaciones incómodas con vuestra pareja.
Y va a llegar el momento en el que esas conversaciones van a tener que estar ahí. Y no os va a apetecer una mierda tener este tipo de conversaciones. No vais a decir, cariño, prepara un té que vamos a hablar un poquito de nuestras inseguridades, nuestros miedos, tengo mis celos, ¿qué te parece? Oh, sí, me apetece muchísimo, venga, vamos a sentarnos. No, así no es como sucede. Normalmente esperamos a que se acumulen esas emociones, ¿no? Y surja ya toda esa explosión y ahí ya, después, si queremos mantener esa relación con nuestra pareja, hacemos el esfuerzo de tener esta conversación. Esas conversaciones no nos apetece tenerlas, pero no son perjudiciales, son negativas, pero pueden ser muy, pero que muy constructivas. Otro ejemplo, hacer sacrificios en pos de un objetivo superior. Cualquiera que quiera llegar lejos en algún ámbito en esta vida va a tener que soltar lastre, va a tener que deshacerse de ciertos aspectos de su vida que le están frenando. Y esos aspectos que le frenan muchas veces son placenteros. Vamos a tener que beber menos, salir menos de fiesta, quedar menos con ciertas personas que nos contagian este tipo de hábitos, tener menos el móvil en la mano, jugar menos a videojuegos. Vamos a tener que hacer esos sacrificios. Ahora bien, esos sacrificios no nos gusta hacerlos, no los hacemos encantados, nos cuesta, son negativos, pero no son perjudiciales el hecho de deshacerse de esos hábitos. U otro ejemplo, mi favorito, y que seguramente este despierte un poquito de tirria en la mayoría de vosotros, porque este en cuanto se pronuncia surge la negatividad y nos rodea a todos, que es el hecho de hablar de la muerte. Todos los que estamos en esta sala, en 100 años, tenemos clarísimo dónde vamos a estar. Como suerte estamos pegados ahí en las tumbas unos con otros. Pero todos vamos a morir. ¿Y qué ocurre cuando hablamos de la muerte? Que lo percibimos como algo perjudicial, como si el propio hecho de mencionar esta palabra y asociarla a una experiencia la cual asegurado que vamos a atravesar, la atrajera un poquito antes de tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando evitamos hablar de esta muerte, suceden dos cosas. La primera es que cuando llegue ese momento lo vamos a pasar fatal, vamos a estar acojonados porque nunca la hemos comentado, no es parte de las conversaciones que tenemos en nuestro día a día. Y lo segundo es que vamos a percibir nuestro tiempo como si fuera algo infinito. No vamos a percibir que, oye, nos queda un tiempo limitado, mejor aprovechar el que tengo ahora, que tengo salud, para seguir avanzando. Entonces, estos serían algunos ejemplos de cómo algo negativo no es necesariamente perjudicial, sino que puede traer muchísimos beneficios en nuestra vida. Porque esa negatividad, damas y caballeros, va a hacer acto de presencia en algún momento. Y no podemos vivir con unas vendas en nuestros ojos fingiendo que no existe. Tenemos que aceptarla, tenemos que comentarla. Está bien entenderla un poco entre todos, especialmente cuando vamos avanzando y cuando vamos desarrollándonos como personas. A mí hay una metáfora que me gusta mucho, que imaginaos que tenemos ahí delante, a unos 10 metros de mí aproximadamente, un ventanal por el que entra la luz y toda esta habitación es blanca. Esa luz me está dando a mí y aquí se está proyectando una sombra que representa esa negatividad. A medida que yo avance hacia la luz, a medida que vaya creciendo como persona, la sombra proyectada se va a ir haciendo cada vez más y más grande. Porque eso es lo que sucede. A medida que crecemos, vemos ese lado negativo de nosotros. Empezamos a plantearnos esas cosas que llevamos haciendo durante muchísimo tiempo, que nos estaban frenando y no mola verlas. No nos gusta decir, qué idiota fui, malgastando estos años con esta persona o teniendo este tipo de hábitos. Ahora ya parece que es tarde, pero bueno, he mirado a esa sombra, le he echado un vistazo. Y muchos de vosotros, que os veo asintiendo además por aquí, seguro que habéis hecho este trabajo. Cuanto más miras a esa sombra, más puedes aceptarla y mejor puedes actuar para controlarla. Ahora, todo esto es muy bonito. He puesto unos cuantos ejemplos, pero ¿cuáles son los beneficios tangibles que vamos a tener si incorporamos este lado negativo? Pues bien, este cuadro no es casualidad, es de Rembrandt, en el que aparecen los 12 apóstoles acompañados de Jesucristo atravesando una tormenta. Y este cuadro me parece muy curioso además porque fue robado del Museo de Boston y ahora mismo está en manos de las mafias. Y se estipula que se utiliza como moneda de cambio para las grandes transacciones entre mafias en Estados Unidos. El caso es que podemos ver que están atravesando una tormenta.
esas tormentas las vamos a atravesar nosotros también. Pero si entendemos ese lado negativo, ese lado oscuro, nos vamos a convertir en mejores navegantes. Y cuando lleguen esas tormentas, las olas y los vientos que nos azoten y traten de derribarnos, no lo van a lograr. Va a haber momentos en los que el mar va a estar en calma y va a haber momentos en los que va a estar hecho una furia. Y si nosotros somos capaces de afrontar ese lado negativo, vamos a aguantar al pie del cañón. En primer lugar, entenderemos la naturaleza humana. No viviremos en la ignorancia. Como dijo Ayn Rand, una escritora que me gusta también, puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad, porque esas consecuencias siempre te van a pegar en la cara. Así que entenderemos esa naturaleza humana. Dejaremos de preguntarnos por qué algunas personas nos atacan o nos critican a las espaldas. Dejaremos de preguntarnos por qué cada uno parece luchar únicamente por sus propios intereses. Y dejaremos de depositar en otros unas expectativas que únicamente nos corresponden a nosotros. Si te enfadas porque te quedas un buen rato debajo del sol y te quemas, el sol no tiene la culpa. Tu piel tampoco es la que está mal. Son tus creencias las que necesitan un pequeño ajuste. Por otro lado, dejaremos de sentirnos mal cuando esas emociones negativas aparezcan en nuestra vida. A todos nos generan rechazo emociones como la tristeza, la ira o la culpa, pero tienen una parte importante en tu experiencia vital. Están ahí por algo, no tienes que deshacerte de ellas. Así que vas a tener que aceptarlas, ver cómo te influyen para que no te destruyan. Ese es otro de los beneficios y otro de las razones por las que debemos hacer este pequeño trabajo. No, pequeño trabajo, es un trabajo bastante complicado. Y por último, aprenderemos cómo canalizarlas. Cuando aparezcan, sabremos qué debemos hacer para no solo salir perjudicados, no solo no salir perjudicados de esas situaciones, sino también para poder salir reforzados de ellas. Podremos hacer todo esto. Yo suelo decir siempre, en mis sesiones y con la gente con la que hablo, que la mierda sale por algún lado. O sea, en algún momento la mierda va a salir por algún lado. Tú puedes comprimirla, pero va a salir. Así que ya que somos conscientes de que va a salir por algún lado, seamos nosotros quienes decidimos por dónde van a salir. Así que para entender este lado oscuro, del que llevo dando una buena chapa ya de forma introductoria, vamos a seguir una subdivisión de esta faceta oscura que a mí me parece increíblemente interesante, que es la de los archiconocidos 7 pecados capitales que podemos ver representados en este maravilloso cuadro de Anton Kleinsens, en el que aparece justicia controlando a los 7 pecados capitales. Esta subdivisión de esta cara oscura fue expuesta por el monje asceta Evagrio Póntico en el siglo IV después de Cristo, y en origen no eran 7 pecados capitales, eran 8 pecados capitales. Había un octavo que era la tristeza, pero 2 siglos después el Papa Gregorio Magno dijo, joder macho, la tristeza, no jodas, o sea, me voy a sentir yo mal por estar sintiéndome triste. Lo quitamos. Lo quitaron, todos dijeron, sí, vamos a quitar la tristeza, porque aquí Evagrio se ha pasado un poco de rosca con esto. Era un monje asceta, o sea, vivía ahí apartado de la mano de Dios, consumiendo lo mínimo posible, así que lo arrancó de allí. Otra curiosidad también, no se llamaban pecados, se llamaban vicios. ¿Por qué? Porque Evagrio Póntico y también Gregorio Magno y todos los demás estudiosos de esta faceta oscura entendieron que no es un acto en sí lo que puede hacerte daño. No es dejarte llevar de forma ocasional por la envidia, por la pereza, por la lujuria o los pecados que vamos a ver ahora en adelante, sino el acto repetitivo de sucumbir ante ellos de forma constante. Un pecado no, un vicio. Luego, la cosa es que la Iglesia vio más conveniente poner el nombre pecado, sonaba más potente. Y por último, capital se refiere a la palabra latina caput, que significa cabeza, entendiendo que esa parte racional que tenemos, que es nuestra cabeza, puede controlar esos pecados. De la misma forma que justicia controla a los 7 pecados a los que tiene
atados. Ahora bien, hemos dicho que Evagrio Póntico habló de un octavo pecado capital, que era la tristeza, que lo quitaron, pero actualmente, debido al avance tecnológico, hay un pecado que se ha reforzado una barbaridad en nuestra sociedad, del cual vamos a hablar de ahora en adelante. Y también vamos a comentar los catalizadores modernos, es decir, todas las creaciones tecnológicas actuales a través de las cuales estos pecados se afianzan en la sociedad y arraigan dentro de nosotros. Vale, también comentaros, a partir de ahora van a aparecer una serie de cuadros, de representaciones, pueden ser de la mitología griega, de la cosmovisión cristiana, tal vez sean personajes reales que corresponden a cada uno de los pecados capitales. El primero que levante la mano, según cambie de diapositiva en cada pecado y sepa decirme qué personajes aparecen en la representación, le voy a regalar un libro con un mensaje muy especial en referencia a ese pecado capital. Así que os pido que estéis atentos. El primero de todos, la ira. ¿Alguien reconoce a estos dos personajes? ¿José? Héctor y Aquiles. Perfecto, macho. Vale, muy bien. El primero para ti. Héctor y Aquiles. Los dos grandes guerreros de la guerra de Troya, representada en la Ilíada de Homero, que tiene una película maravillosa, no sé si la habéis visto, pero si no la habéis visto os la recomiendo muchísimo. A la izquierda tenemos a Aquiles, el héroe del bando de Agamenón, que eran los invasores de Troya. Y a la derecha tenemos a Héctor, el héroe troyano por excelencia. Aquiles tenía un compañero de armas, aunque se baraja que también podía ser su amante, que se llamaba Patroclo. Aquiles le quería con locura. Ahora bien, en una escaramuza entre el ejército troyano y el ejército de Agamenón, Héctor mata a Patroclo. Aquiles no estaba en esa batalla, así que informan a Aquiles de que Patroclo ha sido asesinado a manos de Héctor y Aquiles estalla en ira. Se cabrea muchísimo. Patroclo es la única persona por la que Aquiles siente amor verdadero. Así que, o sentía. Se va a los muros de Troya y llama a Héctor para reclamar su venganza en combate singular. Héctor es un guerrero honorable y Héctor acude al encuentro, pero Aquiles es tan fuerte que asesina a Héctor muy, pero que muy rápido. Y no contento con eso, ata su cadáver a su carro y lo pasea por los muros de Troya para que todos los troyanos vean la derrota de su héroe, bajando así muchísimo la moral de los troyanos. Y es que, al igual que Aquiles, en ciertos momentos, nosotros también nos llenamos de ira. Cuando percibimos que alguien o algo nos hace daño, un fuego interno se enciende en nuestro interior y deseamos actuar de forma impulsiva para hacer daño a alguien. Y es que hay una parte de nuestro cerebro que no funciona en términos morales. Es el cerebro reptiliano. No actúa según lo bueno, lo malo, lo bondadoso, lo maligno, sino que únicamente actúa para sobrevivir y atacar a quien percibe que le hace daño. De hecho, vamos a ser sinceros, ¿quién no ha pensado en algún momento de su vida, que levante la mano, el hacer daño a otra persona? En algún momento de su vida. ¿Nadie? ¿Solo nuestro amigo de ahí? Creo que todos en algún momento nos hemos enfadado y hemos querido hacer daño a otra persona. Y es completamente normal sentir eso. Una cosa es querer hacer daño a otra persona por un ataque que hemos recibido y otra cosa muy distinta es hacerlo, llevarlo a cabo. Y es que la ira supone agresividad, una palabra que solemos asociar con algo perjudicial. Vamos a ir recuperando también los términos que hemos hablado antes, perjudicial o negativo. La agresividad la solemos asociar a algo perjudicial, pero esa agresividad también puede convertirse en una fuerza responsable que nos sirva como impulso. Y a mí hay un ejemplo que me fascina y que desde que he empezado a crear contenido no he dejado de ver, que es el de las rupturas amorosas, especialmente cuando es el chico el que es abandonado. Típico caso, chica deja a chico, chico no tenía ni idea
de que la chica le iba a dejar, le deja además de la noche a la mañana y eso le jode muchísimo. Está ya en ira, se cabrea. ¿Por qué se cabrea? Porque percibe que esa persona, ese dolor que está sintiendo, lo ha llevado a cabo otra persona, que es esa chica. Algunos optan por canalizar esa ira de una forma destructiva. Salen de fiesta, se emborrachan, se acuestan con alguna otra chica, intentan asegurarse de que su anterior chica se entere de lo que está haciendo ahora, como si no estuviera mal. Utilizan esa vía destructiva y autodestructiva al mismo tiempo. Pero hay otros que optan por canalizar esa ira de una forma que a mí me parece muy interesante, que es buscando venganza no en el presente, sino en el futuro, bajo la premisa de que esa chica se arrepienta en el futuro de haberles dejado. ¿Y qué es lo que hacen? Se apuntan al gimnasio, empiezan a estudiar más, dejan de salir tanto de fiesta y se centran en sus proyectos, empiezan a crecer en todos los ámbitos de su vida. Y cuando esa ira se desinfla, porque se desinfla, la ira es completamente temporal, dura un tiempo, luego baja, se ven que ya no quieren venganza, sienten incluso agradecimiento de que les hayan dejado y se encuentran en una posición en la que ya han crecido y además tienen esos hábitos incorporados, ¿no? La forma más maravillosa de canalizar la ira. En vez de atacar a los demás, la dirijo hacia mí mismo y crezco. La utilizo como un impulso. ¿Y cuál es el catalizador moderno de esta ira? Pues muchos os haréis ya una idea, pero son los grupos ideológicos, los grupos políticos y sobre todo las manifestaciones tan maravillosas que vemos en plataformas como Twitter, donde la gente ataca a los demás de forma indiscriminada, deja comentarios únicamente para herir a los demás, pero sin sacar absolutamente ningún beneficio de ello. Es como una ira de sofá, una ira cómoda, una ira positiva, una ira perjudicial, no una ira negativa y transformadora, como la del ejemplo que he puesto. Segundo pecado capital. Este es un poco más complicado. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál puede ser? Doy pistas. Mitología griega. ¿Nadie? ¿Un rey muy codicioso de la mitología griega? Vale. Eso es, Midas. Estupendo, tío. Vale. Luego, a todos los que decís los nombres, luego venís y os doy el libro. Eso es. Aquí tenemos al rey Midas. ¿Quién fue Midas? Pues bien, fue un rey de Frigia, una zona de Grecia, que era sumamente codicioso. Tenía terrenos, tenía posesiones, tenía palacios, tenía muchísimos súbditos, arcones llenos de oro, pero siempre quería un poco más. Nunca estaba satisfecho. Un buen día, Midas estaba paseando por sus terrenos y se encontró con un sátiro borracho, como el que tenemos ahí, con la capa roja. Midas le preguntó al sátiro: oye, sátiro, ¿tú qué haces aquí? ¿De quién eres? Pues los sátiros siempre tienen un amo. Y el sátiro le dijo que estaba perdido y que su amo era Dionisio, el dios del éxtasis. Así que Midas pensó: oye, a lo mejor si le devuelvo el sátiro a Dionisio, me hace algún favorcillo y me da algo. Y así hizo. Le llevó el sátiro a Dionisio y Dionisio, a cambio, le concedió un deseo. Y Midas, como era el más codicioso de todos los reyes, le pidió, por favor, que quería que todo lo que tocara su piel se convirtiera en oro. Y Dionisio dijo: por supuesto, aquí tienes tu nuevo don. Midas estaba contentísimo, veía su codicia, ahora sí que sí, muy, muy cubierta. Pero ese don no terminó al final terminó en convertirse en una maldición. ¿Por qué? Porque cuando Midas fue a montarse en su caballo para irse, el caballo se convirtió en oro. Cuando Midas quería llevarse una manzana a la boca, la manzana se convertía en oro. Cuando Midas quería beber agua, el agua se convertía en oro. Y esto me parece muy representativo, cuando Midas se iba a dormir, la almohada se convertía en oro y no le dejaba dormir, algo que es bastante representativo de esta codicia y de esta excesividad de riquezas que puede tener uno y sus consecuencias. Así que Midas vio que la iba a palmar rapidísimo, como no se deshiciera de ese don. Así que fue corriendo a Dionisio y dijo: Dionisio, tío, quítame esto, que yo no voy a poder vivir, o sea, voy a morir como tenga este don. Y Dionisio dijo: mira, yo no puedo quitártelo, pero si te vas a este río que está a tomar por culo y te bañas en sus aguas,
seguramente se te quite. Y dijo, miras, me voy corriendo ya mismo. Llegó a duras penas, o sea, ya estaba a punto de palmarla, se metió en el agua se convirtió en oro, todo el río se convirtió en oro y Midas perdió la maldición y volvió a su vida. Una historia bastante interesante, como todas las de la mitología griega. Y es que esta codicia, que todos sentimos también, sobre todo actualmente, en la que nos definimos mucho por nuestras posesiones y con este materialismo excesivo que hay hoy en día, supone ese deseo profundo de rellenar un vacío interno mediante la obtención de algo externo. Buscamos desesperadamente aumentar nuestro repertorio de posesiones materiales, y ya no solo materiales, sino también en términos de estatus y poder, pensando que eso nos va a dar más valor como personas, que si llegamos a cierto punto nos vamos a sentir satisfechos. De hecho, es curioso porque normalmente, no siempre, las personas que más tienen suelen ser las más codiciosas. ¿No? Y a la gente le sorprende, oye, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué las personas que más tienen son tan agarradas y quieren más y más? Pues bien, tiene lógica. Ya han recorrido un largo camino intentando rellenar esos vacíos internos con algo externo. Así que sienten que están a un solo paso de conseguirlo. Tal vez cuando llegue a los 10 millones, o tal vez cuando llegue a los 100 millones, quién sabe, ¿no? Es ese deseo insulso que en el fondo jamás llega a corresponderse. De hecho, hay biólogos que barajan la teoría de que esta codicia humana sería una manifestación del deseo de tener provisiones suficientes para afrontar dificultades. Al igual que las hormigas recolectan alimentos antes del invierno para poder sobrevivir durante este invierno. Sin embargo, a nosotros, obviamente, se nos ha ido de las manos. Y es que el catalizador de esta codicia moderno es el consumismo excesivo, es el materialismo al cual nos aferramos y está muy representado por páginas web como Amazon y Alibaba. De hecho, así de forma anecdótica, hace unas semanas estaba con mi pareja buscando un juguete para mi perro, ¿vale? Y nos empezaron a aparecer un montón de disfraces para perros. Que si de Caperucita Roja, que si de rapero, que si de fantasma, ¿no? Y me quedé pensando y dije, joder, ¿en qué momento de la vida estamos, ¿no? Podemos utilizar nuestros recursos en tener todo tipo de disfraces para perros que no se van a enterar de absolutamente nada con tal de satisfacer nuestras ansias de tener bienes materiales para decorar a un animal que no se va a enterar, ¿no? Hasta ese punto hemos llegado. Tercer pecado capital. ¿Alguien reconoce? Muy bien. ¿Y el otro? Eso es, muy bien. Adán y Eva. Los dos primeros humanos creados por Dios. Aquí tenemos a Eva comiéndose el fruto prohibido. Estos dos humanos vivían en el jardín del Edén, que era un lugar maravilloso para vivir, y solo tenían una norma: no comer del fruto prohibido. Podían hacer todo lo demás menos comer del fruto prohibido. Un día apareció la serpiente y convenció a Eva de que no iba a pasar nada si se comía ese fruto, que podía estar tranquila, que de hecho estaba muy rico y que el resto de animales se lo comía tranquilamente. Así que Eva dijo, bueno, venga, un bocado. Lo comió y como se sintió culpable en el acto, dijo, oye, Adán, vente. Mira, le da un bocado, está de puta madre, buenísimo, dale un bocado tú también. Y Adán sucumbió. Dios se enteró de esto y les desterró del jardín del Edén. Y es curioso porque el pecado original, aquello por lo que Dios desterró al ser humano del jardín del Edén, no fue por matar, no fue por blasfemar, fue por comer, ¿no? Y es que en todas las religiones ya se dieron cuenta de que algo tenemos el ser humano con la ingesta de comida y de bebidas. En el cristianismo, al final de misa, se da la hostia sagrada y el vino como si fuera la carne y la sangre de Jesucristo. En el Islam está prohibido el cerdo y tienen el periodo del Ramadán. En el hinduismo está prohibido comer vacas.
En el judaísmo existe el término kosher para referirse a esos alimentos que están prohibidos, discúlpame, kosher que significa permitido, porque tienen un montón de alimentos que están prohibidos y únicamente los alimentos kosher están permitidos, que de hecho tienen unas normas bastante extravagantes. Y en el budismo, en muchas de las ramas del budismo, se exige una dieta vegetariana. Y es que no nos damos cuenta porque lo tenemos muy interiorizado, pero alrededor de la ingesta de comida y de bebida surge cierta magia. Cuando queremos unirnos un poco más a otra persona, cuando queremos calmar el ambiente, ¿no?, y conocer más a alguien o entablar una amistad o una relación más profunda con otra persona, ¿qué hacemos? Nos vamos a cenar, nos vamos a beber. Tenemos las cenas o las comidas familiares, las cenas de empresa, las salidas o cenas también con amigos, las cenas románticas. Surge cierta magia alrededor de la mesa que nos hace percibir esa ingesta como algo muy gratificante. Pero cuando lo llevamos a extremos, caemos en la gula y nos convertimos en glotones. El glotón es una persona insaciable que se aferra a esa sensación positiva que nos otorga el consumo de comida y de bebida. De hecho, hay un ejemplo muy típico, que seguramente vosotros conozcáis también, que es el de los antiguos banquetes romanos, sobre todo de la gente más pudiente de la antigua Roma. Iban, quedaban entre todos los aristócratas, ¿no?, y se dedicaban a comer y tenían una esquina que era el potódromo. Es decir, cuando estaban llenos, se iban a la esquina a potar, ¿no? Iban ahí, hombre, Lucio, ¿cómo estás? Está bueno el cordero, joder, lo he potado ya 3 veces, macho. Ahora voy a pillar un cuarto pedazo, ¿no? Ahora mismo no hacemos estas cosas, pero sí que hemos dopado nuestros alimentos para que sea prácticamente irresistible no sucumbir ante esa gula. Y así vamos, de hecho, en España, con un 16% de la población adulta española padeciendo obesidad y un 37% padeciendo sobrepeso. Esa gula cada vez está más reforzada. Y es que el catalizador moderno de este pecado capital es, en primer lugar, las cadenas de comida rápida, que están por todos lados. O sea, puedes irte al rincón más olvidado de Birmania, que vas a tener un Kentucky Fried Chicken. Estuve ahí y de hecho me quedé flipado, que había un pueblo ahí abandonado de la mano de Dios, que no me acuerdo ni del nombre, y veías todo lleno de chabolas y de repente un Kentucky Fried Chicken, macho. Y dije, joder, bueno, vamos a comernos un pollo, porque la comida allí no era demasiado buena. Y también a través del consumo de alimentos ultraprocesados que reinan en los supermercados. Siguiente pecado capital, la lujuria. Este es un personaje real. ¿Sí? ¿Sí? Eso es, Gengis Khan, el emperador mongol del siglo XIII. Ahí, que le vemos con cara de bueno y todo, en realidad fue famoso por sus constantes violaciones y su brutalidad a la hora de matar a la gente. La metía en todo lo que pillaba. De hecho, se barajan teorías, ¿vale? Hay estudios que barajan la teoría de que flipad, 0,5% de la población mundial es descendiente de este hombre. Un 0,5% de la población mundial. En Asia, ¿vale? En la zona de Mongolia, China y demás, que no son precisamente pocos. Y es que esta lujuria es uno de los pecados capitales que más nos cuesta resistir, pues apela a nuestro instinto de reproducción, que está fuertemente arraigado en nosotros. Hoy en día vivimos una época de apertura sexual sin precedentes. Hablamos del sexo y lo conversamos muchísimo más que antes. Forma parte de nuestras vidas de una forma mucho más abierta. Pero esta es la teoría, porque luego en la práctica no somos tan abiertos sexualmente como pensamos. De hecho, las cifras de sexo, de la cantidad de sexo que tenemos cada año, no bajan de descender y la edad media a la que perdemos nuestra virginidad no deja de aumentar. Hay un estudio que a mí me resulta muy interesante, que se publicó en el Washington Post en 2018, que analizaba muchísimas variables sexuales en la sociedad estadounidense.
Y una de ellas me llamó profundamente la atención, que analizaba la tasa de virginidad de los hombres de entre 18 a 30 años. Es decir, el porcentaje de hombres que eran vírgenes de entre 18 y 30 años. En 2008, esa tasa era del 8%. ¿No? Bueno, pues 8 de cada 100 hombres en este rango de edad es virgen. En 2018, esa tasa llegó al 27%. 2018, estamos en 2023, 5 años después. Es decir, prácticamente 3 de cada 10 estadounidenses en este rango de edad es virgen a día de hoy. ¿Y por qué? Porque tenemos un maravilloso catalizador moderno a través del cual podemos satisfacer de forma parcial nuestras necesidades sexuales, que es la pornografía. Si queremos sentir esa satisfacción sexual, ya no necesitamos hacer todo el trabajo que supone tener esas experiencias en la vida real, sino que podemos ponernos un buen rato delante de nuestro ordenador y dejar nuestras necesidades satisfechas. He hablado en muchos vídeos y en muchos podcasts ya sobre el tema de la pornografía, pero para quien no lo haya visto y se pregunte por qué es tan dañina, lo que es realmente dañino no es su uso de forma puntual y controlado, sino su uso frecuente. Algo que es muy normal, pues disponemos de un catálogo jodidamente extenso de cuerpos, posturas y fetiches a los cuales podemos acudir desde la pantalla de nuestro móvil en cualquier momento, a cualquier hora, según nos apetezca y nos venga en gana. Esta variación constante de estímulos sexuales que percibimos a través de nuestra pantalla libera muchísima dopamina, que es el neurotransmisor que nos indica que estamos a punto de conseguir el placer. La dopamina no es ni buena ni mala, es una parte necesaria de nuestro cerebro y la liberamos constantemente. Vosotros ahora mismo, al verme a mí, en ciertos momentos de la presentación liberaréis más dopamina. Seguramente cuando esté a punto de cambiar de diapositiva liberaréis un poco más y cuando os estéis aburriendo liberaréis un poco menos. ¿Qué ocurre? Que cuando nos exponemos ante estímulos que nos llaman mucho la atención, y la pornografía nos llama mucho la atención, liberamos dopamina de forma excesiva. Y si dejamos que se libere dopamina de forma excesiva, hay un momento en el que el cerebro empieza a realizar cambios químicos que modifican la estructura cerebral. Y liberamos otras dos moléculas. La primera es la delta-FOSB. Esta es la parte aburrida y científica, pero oye, así conocéis también un poco los entresijos de nuestro cerebro y cómo reacciona ante este consumo excesivo. La delta-FOSB lo que hace es crear patrones neuronales que hacen que identifiquemos la pornografía como una recompensa a la cual acudir. Lo que significa que cuando nos sentimos tristes o estamos de bajón, somos mucho más propensos a intentar sentirnos bien a través del consumo de contenido pornográfico. Crea el hábito de recurrir a la pornografía. Y en segundo lugar, crea otra que se llama la CREP, que cuando nuestro cerebro libera muchísima dopamina, al final hay un momento en el que dice, ya está bien, relájate, tío, y tú no te relajas, y sigues ahí. Entonces, nuestro cerebro, que es muy inteligente, dice, vale, tengo que poner un freno a esto, y genera esta CREP, que lo que hace es que baja los niveles de dopamina ante un mismo estímulo que estás viendo, lo que significa que creamos tolerancia. Es decir, que aquello que vemos ya no nos llama tanto la atención y necesitamos estímulos nuevos y más intensos para satisfacer esas necesidades. Esto, por ponerlo en términos simples, sería como si estuviéramos consumiendo pornografía durante un tiempo, demasiado tiempo, 5 minutos no, hablo a lo mejor de media hora, 1 hora al día, y esto significaría que estuviéramos pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo. La delta-FOSB sería como el acelerador, consume pornografía, y la CREP sería como el freno. Esta pornografía no me satisface tanto. Podemos ver que esto puede tener unos daños muy, muy serios en la mente de los consumidores habituales. Este sí que es jodido. Como alguno lo adivine, le aplaudo. Mitología griega, aunque parezca cristiana. Sobre todo este dios de aquí. ¿Alguien sabe quién es? No. ¿Sí? Uy, casi, macho. Casi. No.
Vale. ¿Ninguno más lo sabe? ¿Sí? No, tampoco. ¿Y tú lo ibas a decir? Vale. Bueno, este ya me imaginaba, este es muy, muy complicado, ¿vale? Ha estado muy cerca, es Dani. Es Hipnos, el dios del sueño griego. Hipnos es el hijo de Nix, la noche, y hermano gemelo de Tánatos, que es el dios de la muerte sin violencia. Dato curioso, la palabra tanatorio viene de este dios, del hermano gemelo de Hipnos, y de hecho hipnosis viene de el nombre de este dios. Hipnos es el dios más perezoso y más irresponsable de todo el Olimpo. Lo único que hace es tirarse en su cueva y dormir la mona todo el día. Pero tiene un poder superior al del resto de los dioses, que es que puede dormir y poner a cualquier dios a dormir con solo un chasquido de dedos. De hecho, puede hacérselo al propio Zeus, como hizo en 2 ocasiones, cosa que no sentó nada bien a Zeus. Ahora bien, Hipnos, hemos dicho que está todo el día metido en su cueva y tiene a un ayudante, que como bien ha dicho Daniel, que también es su hijo, que evita que los demás vengan a la cueva y le molesten y perturben su sueño. Este ayudante, que es su hijo también, se llama Morfeo, que es el responsable de dotar de contenido a los sueños humanos. Seguramente a muchos os suene este nombre de la película Matrix, solo que el Morfeo original mantiene dormido a Hipnos, mientras que el Morfeo de la película de Matrix lo que hace es despertar. Es como una versión rebelde de este Morfeo. Otro dato que a mí personalmente me parece muy, pero que muy interesante. En cualquier caso, la pereza lo que hace es llenarnos de desgana, de inacción. Nos conformamos con un presente que no termina de satisfacernos demasiado, pero evita que nos esforcemos por cambiar. La pereza es sumamente poderosa. Se convierte en un obstáculo el cual impide que alcancemos el futuro que deseamos. Es curioso además porque, al igual que con la gula, la pereza tiene como una especie de espacio seguro en la sociedad, ¿no? No decimos cosas como siento envidia por este tío o siento codicia, quiero comprar esto, pero decimos ¡buah, qué pereza! ¿No? O decimos, tengo un poco de gula. ¿No? Son pecados capitales que hemos interiorizado y que tienen un espacio seguro en la sociedad. De hecho, tengo un muy buen amigo que tiene unas habilidades sociales increíbles y hace un tiempo nos pusimos a elaborar un proyecto juntos para que pudiera utilizar esas habilidades y enseñarlas en Internet. Cuando se enteró de la parte operativa, del esfuerzo que iba a suponer llevar a cabo este proyecto, su respuesta fue, no lo voy a hacer, tío. Me da una pereza. Dije, joder, macho. Podrías haberme dicho al principio, cabrón, que llevamos un mes aquí, ¿sabes?, trabajando con esto. En cualquier caso, este amigo al final no hizo nada, pero vemos que fue esa pereza la que imposibilitó que siguiera hacia delante. ¿Y cuál es el catalizador moderno a través del cual esta pereza se arraiga en la sociedad? Es obvio, el consumo de entretenimiento masivo a través de las pantallas. De contenido online, de vídeos, de series, de películas. Tenemos un repertorio gigantesco para que esta pereza esté justificada. La justificamos. Claro, antaño esta pereza tenía un espacio mucho más reducido dentro de la sociedad, porque ¿qué ibas a hacer? ¿Quedarte mirando un atardecer? ¿Quedarte tumbado? ¿Sabes? ¿Mirando a las musarañas o leyendo el periódico como mucho? Que eso ya incluso requeriría un poco de esfuerzo, por lo menos en nuestra visión moderna. No, antes la pereza no estaba tan justificada, pero hoy en día, gracias a nuestro móvil y a nuestras pantallas, tiene muchísimo más poder. Parece que Hipnos se ha despertado, ¿no? Y está por aquí, por la sala y por todo el mundo, echando un poco de polvo de sueño a los demás. Siguiente pecado capital. ¿Vale? Lo he hecho muy rápido. Muy bien, Narciso. ¿Alguien sabe, porque ya, si alguien sabe quién es la persona de la izquierda? Esto ya es nivel avanzado. Vale, estupendo. Tenemos a Narciso aquí, apoyado, contemplando su reflejo, pero para entender bien la historia de Narciso, debemos conocer a la ninfa Eco. Eco era la ninfa con la voz más bella de todas. Así que cuando Zeus
bajaba a hacer sus fechorías sexuales con el resto de ninfas, porque sabéis, todos los que habéis aprendido un poquito de mitología sabréis que Zeus era bastante pillo, lo que hacía era encomendar a Eco la misión de entretener a Hera, la mujer de Zeus, para que Hera no se enterara de lo que estaba haciendo Zeus. Entonces, como tenía la voz más bella, Eco llevaba a cabo esta misión. ¿Qué ocurrió? Que un día Hera se enteró de lo que estaba haciendo Eco. Así que le echó una maldición. Esa maldición le arrancó la voz a Eco y la obligó a pronunciar únicamente la última palabra que dijera la persona con la que se estaba intentando comunicar. Ahora ya sabéis de dónde viene la palabra Eco. ¿Qué ocurrió? Que debido a esta maldición, Eco ya no podía interactuar con el resto de ninfas y se marginó. Se quedó sola, apartada en el bosque. Pero un día apareció un apuesto cazador llamado Narciso y Eco se enamoró perdidamente de él. Le seguía a todos lados, pero se mantenía siempre en la oscuridad para que no le viera, porque no podía hablar. Iba a quedar como una idiota si el otro decía algo y ella únicamente pronunciaba la última palabra que dijera. Pero un día Eco pisó una rama y Narciso se giró y la pilló. En ese momento Eco se puso nerviosa y le pidió, se apañó para que los animales del bosque, porque las ninfas se pueden comunicar con los animales del bosque, declararan su amor a Narciso. Lo logró y ¿qué hizo Narciso? Partirse el culo. Narciso se rió de ella en la cara. Y esto no sentó nada bien a Eco, que obviamente cayó otra vez en la tristeza. Pero todo este evento fue visto por una diosa concreta, que se llamaba Némesis, que es la diosa del castigo. Así que Némesis, cabreada con Narciso por lo que había hecho, le echó la maldición de enamorarse perdidamente de su propio reflejo. Un castigo que, obviamente, le sumió en un amor que jamás sería correspondido. Y es que el narcisismo supone, por cierto, narcisismo, para quien no lo sepa, viene de este personaje, oye, cultura para todos, ¿vale? Ese narcisismo supone un egocentrismo extremo. Yo soy lo único que importa en este mundo. Me creo el centro del universo. Soy incapaz de ver a los demás como mis iguales. Es una versión y una perspectiva de la realidad extremadamente limitada. Un poco de soberbia puede ser incluso positiva, ¿no? Una soberbia sana de que nos amamos a nosotros mismos, no intentamos ir demostrando a los demás que somos mejores, puede ayudarnos a presentar con más seguridad, a ganarnos el respeto de los demás, a ser mejores líderes, a atraer mejor a personas que nos gustan, pero cuando esa soberbia se vuelve excesiva, se convierte en ese narcisismo moderno que es sumamente peligroso y que no terminamos de comprender las terribles consecuencias que puede tener. Por un lado, el narcisista se vuelve incapaz de comprender la vida de otra persona. Es incapaz de comprender sus sentimientos, qué le mueve por dentro. Por otro lado, es incapaz de colaborar de forma eficiente con los demás y buscar situaciones win-win, porque siempre está centrado en lo que a él le importa. Y por último, y esto me parece lo más terrible que le puede ocurrir a cualquiera cuando cae en esta soberbia extrema, es que el narcisista se vuelve incapaz de amar a otra persona. Pues amar significa velar por el bien del otro. Y un narcisista no puede hacer esto. ¿Y cuál es el catalizador moderno de esta soberbia? Pues las redes sociales. Pero las redes sociales en su lado emisor. Las personas que publican contenido únicamente para satisfacer su ego. No porque quieren aportar valor, no porque quieren dejar su huella, simplemente lo que quieren es atención vacía, pues perciben que esa atención les define como humanos. Algo con lo que creo que muchos que estamos aquí, que trabajamos con el tema de las redes sociales, debemos tener cuidado. ¿Publicamos para satisfacer nuestro ego o publicamos con un fin superior? Siguiente, séptimo,
pecado capital. ¿Sí? Muy bien, estupendo. Bueno, -1. Vamos, todos los demás, estoy maravillado. Eso es. En esta escena tenemos a Abel, bastante jodido, y a Caín, en la parte de arriba, su hermano, matándole. ¿Y cómo llegaron estos dos personajes a este lugar? La historia es curiosa, que por cierto son los hijos de Adán y Eva. Un buen día, Abel era pastor y Caín era agricultor. Un buen día, Dios les habló y les pidió que les dejaran unas ofrendas. Abel, que era muy devoto, se le ocurrió y dijo: voy a coger a mis mejores terneros y se los voy a ofrecer a Dios. Pero Caín, el cutre de Caín, cogió unos frutos secos, ¿vale? Dijo, pues unos panchitos y unos cacahuetes y se los ofrezco a Dios como ofrenda. Cuando vino Dios, obviamente vio con buenos ojos la ofrenda de Abel, pero la de Caín la rechazó. Dijo, macho, joder, anda que te has currado poco, ¿vale? Esto no sentó nada bien a Caín y decidió matar a su hermano Abel por envidia. La envidia supone desear lo que tiene el otro o ser esa misma persona. La envidia es una de las cualidades, uno de los pecados que más nos cuesta reconocer en nosotros mismos. Nos jode muchísimo reconocer que queremos lo que tiene otra persona. Sin embargo, cuando no aceptamos esa envidia, cuando no la reconocemos, actuamos de una forma que a mí personalmente me parece asquerosa, que es que odiamos y repudiamos a la persona a la que envidiamos. Y es que, como muchos ya sabréis, también hay dos tipos de envidia. Hay una envidia sumamente insana, que es la que acabo de comentar, que lo que hace es ver a esa persona que se envidia y tratar de destruirla, atacarla, criticarla. ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesto a hacer el mismo esfuerzo que ha hecho esa persona para llegar a donde está. Así que, ¿cómo puedo equipararla a mi nivel? ¿Voy a actuar yo para crecer y estar a su nivel? Eso es demasiado complejo. Mejor me dejo llevar por esta envidia insana y lo que hago es rebajar a esa persona mediante mis palabras para tenerla a mi nivel. ¿Cómo podemos reconocer si sentimos esa envidia? En teoría no es demasiado difícil. Buscad a alguna persona que esté más o menos por encima de vosotros o que percibáis que tiene algo que a vosotros os gustaría tener, pero que os cae mal sin haberla conocido. Creo que a todos nos pasa muchas veces esto, ¿no? Ese ha tenido suerte. Ese no, en realidad no vale tanto. Simplemente pues eso, ha tenido un golpe de suerte y ahí está. Esa es esa envidia ahí, latente dentro de nosotros. Pero, por otro lado, también existe una envidia sana. Una envidia que reconoce a esa persona como superior, entendedme, en términos de que tiene algo que a mí me gustaría tener, pero en lugar de destruirla, lo que hacemos es valorar los pasos que ha seguido esa persona para llegar a donde está y usarla de ejemplo para nosotros seguir avanzando. Es una envidia responsable, una envidia que acepta, oye, que no pasa nada, esa persona se ha esforzado más, así que voy a hacer algo similar para forjar mi propio camino sin tener que atacarla. Y vamos a pasar disculpadme, el catalizador moderno de esta envidia serían las redes sociales, pero desde su lado receptor, es decir, todas las personas que están mirando la vida de los demás. Todos esos que seguimos a ciertos personajes públicos que tienen cosas que nos gustan y que nosotros percibimos como deseables. Otra cosa con la que tenemos que tener mucho cuidado, porque como bien sabéis, lo que se expone en las redes sociales es solo un fragmento muy pequeño, seguramente el más atractivo, que decide mostrar esa persona. ¿Por egocentrismo? Tal vez, pero tengamos nosotros cuidados de no generar esa envidia insana. Y el último pecado capital, el octavo, que vamos a comentar, que no fue expuesto por Evagrio Póntico, pero que hoy en día tiene muchísima relevancia, es el victimismo. Vale, ha ido a toda hostia. Eso es. Muy bien. El grito de Munch.
pintor noruego del siglo XIX. Representa la incapacidad del hombre para asumir la parte difícil de la vida, de todo lo que hemos estado hablando hoy en esta ponencia. El victimismo supone la contradicción más grande que una persona puede tener dentro de su cabeza. Por un lado, el victimista se siente inferior a los demás porque ha sido atacada de alguna forma. Se percibe como una víctima. Pero, por otro lado, se siente superior a los demás porque cree que ese sufrimiento le da legitimidad para tomar represalias. Siente la ira de los demás y canaliza su ira para hacer daño a otros. Esto se suele denominar como implantar justicia o impartir justicia a golpe de garrote, utilizar el fuego que te ha quemado para quemar a los demás, o mi favorita, combatir el fascismo con más fascismo. El victimista se arraiga a un estado impotente. Percibe que los demás, ciertos agentes externos, condicionan su vida. El victimista se vuelve víctima de su gobierno, se vuelve víctima de su familia, se vuelve víctima de su círculo social, se vuelve víctima de su jefe. Los demás tienen la culpa de lo que yo estoy experimentando ahora. Es incapaz de reconocer aquello que puede controlar y aquello que no puede controlar. Y decide enfocar toda su atención hacia aquello que no puede controlar. Algo que le sume en la miseria y que hoy en día vemos de una forma muy marcada también en las redes sociales. De hecho, hace unos meses subí una frase a Instagram en la que decía: ser de izquierdas o de derechas no te convierte en mejor persona. La forma en la que tratas a quien piensa distinto de ti sí que lo hace. Y un montón, pero una barbaridad de victimistas cayeron en la trampa y empezaron a comentarme y a mandarme mensajes de los dos bandos defendiendo por qué el otro le había jodido la vida a él. Hasta este punto llega el victimismo hoy en día. Así que, bueno, damas y caballeros, vamos a finalizar esta exposición del lado oscuro con algunas acciones prácticas, las conocidas como acciones virtuosas, que contrarrestan a estos pecados capitales que hemos comentado. Y así os dejo un poco en vuestra cabeza algo un poco más positivo y algo a través de lo cual sacar valor a esta exposición. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es que este lado oscuro debe ser aceptado. Debemos reconocerlo y debemos verbalizarlo. De esta forma pierde muchísimo poder. Ya lo habréis notado muchísimos. Estoy seguro que también Marc, cuando ha salido aquí a la exposición y ha dicho estaba cagado de miedo, se ha relajado un poco. ¿Por qué? Porque ha expuesto ese sentimiento. Lo oscuro se vuelve fuerte si se mantiene en la oscuridad. Pero cuando lo iluminamos, cuando lo reconocemos y decimos, joder, pues sí que siento envidia de este tío. Esto que quiero comprar, creo que estoy siendo un poco codicioso con esto. Estoy cabreado, siento ira contra esta persona. Lo ponemos sobre el tablero, sacamos las cartas y en ese momento pierde muchísimo poder. En cuanto a la ira, actuemos con paciencia. Como hemos dicho, la ira es temporal. Cuando la sintamos, canalicémosla hacia nosotros mismos para no hacer daño a nadie, ni siquiera a la persona que percibimos como si fuera un atacante. Seamos superiores a los métodos que utiliza esa persona para atacar y demostremos que estamos por encima, enfocándola hacia nosotros y creciendo como personas. Ante la codicia, agradezcamos lo que tenemos. Dejemos de poner el foco hacia aquello que no tenemos y redirigémosla hacia aquello que sí que tenemos. Demos gracias por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra pareja, por tener un techo bajo el que dormir esta noche, porque nunca tenemos hambre, porque contamos con métodos para satisfacer todas nuestras necesidades y porque podemos reunirnos personas con ideas afines y aprender de este tipo de conocimientos todos juntos.
Ante la gula, tengamos mesura. Reconozcamos cuál es la línea que define a la necesidad y cuál es la línea que define al deseo. Honremos nuestro cuerpo como esta máquina única, que solo vamos a tener una, y démosle más de lo que necesita y menos de lo que desea. Tengamos cuidado con aquello que nos metemos dentro de la boca, aunque esto suena fatal y se me acaba de venir ahora mismo a la cabeza. Ante la lujuria, esta va a ser curiosa, unión consciente. Seamos reflexivos con lo que supone el sexo, con la unión que supone este acto y dejemos de convertirlo en un bien de consumo a través de nuestras pantallas. Si queremos satisfacer nuestras necesidades sexuales, hagamos el esfuerzo de convertirnos en personas atractivas, capaces de tener este tipo de experiencias, bien sea con una pareja o bien sea a través de una persona que nos atrae, pero no la canalicemos de una forma destructiva y dañina para nuestro cerebro. Ante la pereza, disciplina, acción. Yo tengo una frase, mi pareja lo sabe, en mi pizarra de la nevera, donde anoto frases que me motivan, que pone: ¿no te apetece hacerlo? Te jodes, te levantas y lo haces. Y es que creemos que para hacer lo correcto necesitamos ganas y no las necesitamos. Sorpresa, sorpresa. Podemos hacer lo que es bueno para nosotros aunque no tengamos ganas de hacerlo. Pequeño consejo que suelo dar en cuanto a cómo hacer esto: hazlo aunque sea un poquito de tiempo. Si no te apetece hacer algo, dite: pues venga, voy a hacerlo durante 2 minutos, voy a hacerlo durante 5 minutos. Una vez superas la barrera de la pereza, una vez le das una patada a himnos y sale por la ventana, continuar con esa acción se vuelve algo muchísimo más sencillo. Y cuidado, no debemos convertirnos en máquinas productivas, que es otro pensamiento extremista al que a veces tendemos a caer. Tenemos que darnos ese espacio para ser perezosos, claro que sí. Pero como he dicho que la mierda tiene que salir por algún lado, decidamos cómo va a salir. Recomendación personal: sé perezoso al final del día, por la noche. Cuando ya has cumplido con todas tus tareas y todos tus deberes, date ese espacio para ser perezoso. Ante la soberbia, empatía. Somos más de 7.000 millones de personas en este mundo y justo tú eres el especial. No sé yo. Reconozcamos que todas las personas tienen valor y que esa soberbia, si bien hemos comentado que de forma controlada puede ayudarnos en ciertos ámbitos, va a suponer un freno para nosotros desarrollarnos. Creemos que las personas soberbias llegan más lejos, pero el mundo no necesita personas con esta soberbia. Necesitan personas empáticas que sean capaces de comprender cómo se sienten los demás, sus intereses, sus deseos, y sean capaces de aportar valor, no únicamente en beneficio propio, sino en beneficio de las personas que les rodean. Ante la envidia, admiración. Esa envidia sana que hemos comentado anteriormente. Busquemos ejemplos, busquemos maestros que están en el lugar al que nosotros queremos llegar y aprendamos de ellos. Dejemos de odiar, repudiar o criticar a esas personas que percibimos por encima. Admitamos esa sensación que tenemos dentro y sigamos sus pasos. Y ante el victimismo, responsabilidad. Determinemos qué podemos controlar, qué no podemos controlar, aquello que no podemos controlar, quitémoslo del panorama y centremos toda nuestra atención en aquello que sí podemos controlar. Porque únicamente si ponemos el foco ahí y actuamos en función de esas acciones que nos van a mejorar, podremos llegar a un lugar satisfactorio en esta vida. Así que espero que esta exposición os haga querer profundizar un poco más en vuestra cara oscura particular. Cuando aparezca, reconocerla, aceptarla y tomar la decisión de canalizarla de forma consciente
para que se convierta en un aliado. Muchísimas gracias.